Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. En esta hermosa noche, hoy tenemos el tema de la astrología. La astrología. Así que, amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a discutir ese tema tan importante. Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a la lectura de la Biblia, la única regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Buscamos primeramente Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22. Y posteriormente Isaías, capítulo 47, versículos del 13 al 15. Primeramente Deuteronomio 18, del 9 al 22. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muy bien, buscamos Isaías, capítulo 47, versículos del 13 al 15. Isaías 47, del 13 al 15. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como tamo, fuego los quemará. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amén. Cuando hablamos de la astrología, hermanos, hablamos simplemente, y vamos de frente rapidito, de una pseudociencia. La astrología desde tiempos antiguos, es una pseudociencia desde tiempos muy antiguos. En la antigüedad, en los tiempos en que Dios había guiado a Israel a entrar en la tierra prometida, la astrología se fundía con la astronomía. Pero Dios le advertía a su pueblo que no siguiera agoreros, ni siguiera astrólogos, ni siguiera personas que contemplaban los cielos y las estrellas.
y que buscaban con esta forma adivinar el futuro. La Biblia prohíbe tajantemente la práctica de la astrología, porque en ella se encuentra un desafío a la soberanía de Dios, un desafío al conocer el futuro que pertenece a Dios y un desafío a la ley de Dios. Por lo tanto, esa manía que muchas personas tienen de estar leyendo la astrología todas las mañanas en los periódicos es una práctica contraria a la Escritura. Ahora, hermanos, ha existido muchas astrologías y nosotros hemos oído de varias, ¿verdad? Está la astrología mesopotámica, está también la astrología zoroástrica, está la astrología egipcia, la astrología grecorromana, la astrología china. No sé en qué año estamos, ¿verdad? No sé si estamos en el ratón, el caballo o la rata, yo no sé. Esto es parte de los cuentos de la astrología, ¿verdad? La astrología hindú, la astrología precolombina del Nuevo Mundo, los mayas, aunque eran también grandes astrólogos, también mezclaron la astronomía con supersticiones astrológicas y llegamos a lo que conocemos como la astrología moderna. Esa astrología moderna viene de los griegos la tomaron de los babilonios y la desarrollaron hasta alcanzar, ¿verdad?, lo que conocemos hoy, su forma presente. Y llegaron a pensar que por medio de ella podrían alcanzar el significado de la vida. Como muchos creen hoy que se puede alcanzar el significado de la vida y el destino de los seres humanos a través de las estrellas. Pero hermanos, desde el punto de vista científico, eso no tiene ninguna base, de ninguna clase. Es una imposibilidad desde el punto de vista científico que la astrología en alguna forma pueda determinar nuestra vida. Sí, pastor, en esta noche el tema es muy interesante porque es un tema que nos afecta directamente a los creyentes. Aún a veces me preocupa que a veces aún pienso que creyentes le dan un espacio a eso en sus vidas. Y es que las personas desean para sus vidas una guía personal, una forma de tener un conocimiento previo, un control de las cosas, en un mundo donde las cosas a veces no las podemos controlar, donde no hay tanta seguridad. Pues el hombre busca siempre algo de qué asirse. Pero es claro que nosotros lo estamos planteando aquí desde el punto de vista de la palabra de Dios, que es la única guía perfecta e infalible para la vida abundante y permanente. Exacto. La palabra de Dios, solamente la palabra de Dios nos puede dar esa guía directa y personalizada de parte de Dios para saber cuáles son las necesidades particulares de cada ser humano sobre la tierra desde que el hombre es hombre. Así mismo hasta que nos perdamos en la historia y volvamos con Cristo y otros irán para otro lado, pues. Así mismo es. Y es interesante ver cómo muchas personas buscan que se le haga una carta astral, que es parte, ¿verdad?, de una de las líneas de la astrología, y grandes astrólogos hacen cartas astrales para personajes importantes, pero mire, todo eso está basado en una pseudociencia, no tiene ninguna base científica, es una imposibilidad científica y prohibida por la Escritura que los astros influyan en su vida. Cuando la gente habla, yo he oído programas, ¿verdad?, por la radio, de personas que dicen, diga su fecha de nacimiento y la hora que nació. Y de ahí empiezan una carta astral. Mire, eso es un cuento de hadas. Nadie puede predecir nada, ni hablar de nada a base de esas cosas. Todo eso es buscando introducirse en el lugar que a solamente Dios le pertenece. Tratar de saber el futuro, hablar de un determinismo ciego,
que también la Biblia condena, porque todo está bajo el plan de Dios y es un plan sumamente sabio, el cual va dirigido para su gloria. Pero los seres humanos cada día, es increíble, un presidente como el presidente Ronald Reagan, su esposa consultaba a un astrólogo en la misma Casa Blanca. O sea, en pocas palabras, en los tiempos de Ronald Reagan, la nación norteamericana, a través de la esposa del presidente, tomaba algunas decisiones a base de la opinión de un astrólogo. Y así estamos. Pero cuando usted compara, mire, solamente comparar las diferentes opiniones de los astrólogos en el mismo día, por el mismo signo, usted se da cuenta de las contradicciones y lo vago que hablan. Porque estamos frente a una mentira colosal, que lo que busca es extraer dinero, engañar a las personas. Pastor, y esto cae dentro de lo que se podría ver en la palabra como la definición, por naturaleza, por definición. La astrología, la adivinación, todas estas cosas caen bajo la definición de falsos profetas. Porque hacen lo que en Isaías 30 decía el pueblo que quería de los falsos profetas. Díganos cosas halagüeñas, dime cosas que me gusten al oído, dime lo que yo quiero oír. Pero la conjunción, la unión entre lo que la gente quiere oír y la coincidencia y los engaños de Satanás que están ahí también detrás haciendo sus maquinaciones, terminan en algunas ocasiones que algunas cosas que se dicen, pues parece que a la gente que se están cumpliendo las profecías, ¿verdad? Las cosas que se le dicen. Lo que pasa es que eso es una regla bastante ambigua. Confiar en unas profecías que un día se cumplen y otro día no se cumplen, pues es como someterse a falsos profetas que dicen las cosas para que a ver si se dan. Exacto. Pero el ser humano, si quiere, o sea, pues si quiere buscar una estabilidad, algo permanente, una vida abundante y permanente, no debe involucrarse en algo que no es neutral. Dios odia, como dijimos, como vimos en el pasaje en Deuteronomio, Dios odia la adivinación. No es una simple diversión sana, no es algo que pueda tener lugar en el pueblo de Dios, definitivamente. Dios no la ha enviado. Hay muchos astrólogos que hablan hasta como que Dios está con ellos y hablan de Dios como si se pudiera hablar del Dios de la Biblia así. Exacto. Ponérselo en la boca como si Dios respetara que ellos hablaran de Dios para sentir que ellos creen en Dios. Así mismo es. Pero es interesante que la base de la astrología, y vamos a ver unos aspectos importantes, ¿verdad? La base de la astrología se encontraba inicialmente, principalmente, básicamente toda la astrología se basa en que la Tierra es el centro del universo. Y es interesante porque se basaba en lo que Ptolomeo, la teoría de Ptolomeo, la heliografía. Sí, exacto, heliocéntrica, ¿verdad? Porque se observaba el movimiento celeste y cómo iban entrando el sol se va moviendo en cada casa, ¿verdad? Lo que ellos llaman casa, y los grados de los signos de los signos zodiacales. Pero eso es un concepto heliocéntrico. Con la revolución de Copérnico, la cual lo demostró que el Sol era el centro del universo, la base de la astrología cayó, se hizo pedazos. Pero hoy todavía los astrólogos hablan en forma heliocéntrica, lo cual nos demuestra, ¿verdad?, qué gran mentira desde el punto de vista científico es la astrología y que es un gravísimo error basar nuestras decisiones y nuestra vida en lo que diga un charlatán astrólogo, ¿verdad? Aparte que sabemos, mire, hay una historia muy famosa de un editor de un gran periódico en los Estados Unidos que contó que un día no recibió el pronóstico astrológico semanal hasta muy tarde, ¿verdad? Cuando ya el periódico iba a imprimirse. Entonces, para no molestar a los lectores, que no había, ¿verdad?, lectura de astrología, simplemente, mire, la historia dice que fue a los archivos e insertó en la columna un horóscopo viejo, de hacía mucho tiempo.
Oiga, y los 100,000 lectores no se dieron cuenta. Y lo hizo por 3 meses porque dijo, mire, me estoy ahorrando el dinero de los astrólogos. Por 3 meses hasta que un lector de esos muy atento, Suspicaz. Sí, suspicaz, dijo, caramba, aquí debe haber algún error. Y ahí tuvo que contratar de nuevo. Pero mire, por 3 meses él se libró y la gente creía que era un horóscopo totalmente fresco. Para que usted vea, así somos los seres humanos. Y queremos saber el futuro. Mire, el futuro le pertenece a Dios. Y todo astrólogo que venga a hablarle del futuro se mete en el camino que solamente a Dios le corresponde. Y la astrología es una gran mentira. Es un concepto que ambos se autoexcluyen, o sea, Claro. usted no puede creer en Dios y en la astrología a la misma vez. Exacto. Porque Dios no permite que nadie ocupe su espacio, o sea, el Dios de los cielos es Dios todopoderoso y que todo lo sabe y que todo lo decreta, y ese espacio solamente le pertenece a Dios. Por eso es que uno de los problemas, como dije, es que el concepto de los astrólogos es basado en que la Tierra es el centro del universo, es heliocéntrica, mientras ya se sabe que el Sol es el centro del universo. Pero hay otro problema que tiene la astrología, porque si los planetas influyen, mire, los planetas influyen en el nacimiento, en la vida, en los signos, ¿verdad? Si tú eres Escorpio, si tú eres Piscis, si tú eres Leo, todos esos disparates. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad y hablaba con compañeros que, mire, no creían ni en la luz eléctrica, pero creían en la astrología. Mire qué ignorancia. En un mundo que supuestamente se caracteriza por ser más científico. Claro. Es un anacronismo realmente que la gente confía en cosas que son totalmente fuera de la ciencia. Y el que cree en la astrología cree en Santa Claus. Y esas cosas las tenemos que tener claras. Porque mire, uno de los problemas, es lo que iba a mencionar ahora, es que los astrólogos basaban sus predicciones y sus cartas astrales en los planetas que observaban. Entonces, antes de la llegada del telescopio, ellos veían unos planetas, lo más que podían ver a simple vista, ¿verdad? Pero no veían otros, pero eso estaban ahí presentes. Tenían que crear influencia, si era verdad eso. Pero ellos hacían cartas astrales a base de los planetas que veían, pero los otros estaban presentes. De momento llegó el telescopio y empezó a ver el invento del telescopio y se vieron más planetas. Entonces ellos añaden a esos planetas a sus cartas astrales, pero estuvieron ahí. Los planetas no salieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Por lo tanto, las cartas astrales, antes de hablar de esos planetas, de la existencia de esos planetas, no servían para nada. No servían para nada, para nada. Y es muy importante eso. Pero oiga, en 1930 se descubre un nuevo planeta, el último, el 9º, Plutón. Oiga, y se cambiaron todas las cartas astrales de nuevo porque apareció un nuevo planeta. Y todo, mire, y esto es muy importante que lo voy a decir, desde 1930 en adelante nuevas cartas astrales, nuevas predicciones a verse, porque ya hay un nuevo planeta, ¿verdad? Pero de momento, en el 2006, los otros días, se degradó Plutón y ya no es un planeta. Es lo que se llama un planeta enano. Y ya no, nuestro universo nuevamente, nuestra galaxia ahora tiene 8 planetas. ¿Qué pasó ahí? Se fue a ajuste la astrología de nuevo. Se fue a ajuste. Así que mire, la verdad que estamos frente a charlatanes que lo que hacen es buscarle dinero, buscar sus bolsillos. Llámanos, 787-724-1190. Sí, pastor, y es importante también ver el detalle de que la astrología y la astronomía en la historia siempre estuvieron unidas, no había una mezcolanza, ¿verdad? Porque no había, no sé, de alguna manera las ciencias no estaban totalmente definidas como las tenemos hoy, donde se manejaba la ciencia desde una perspectiva puramente por método científico. Exacto. Y entonces todavía aún en las cartas que hay de los astrónomos, que son científicos, los nombres de muchas de las estrellas y de las constelaciones, pues tienen nombres de astrología, pero eso no quiere decir
que con eso se respalde la astrología. Simplemente como históricamente ya se les ha llamado así, pues se han quedado así. Pero eso para nada valida el hecho de que sean más ciencia. Realmente no son ciencias, son inventos de la historia de la humanidad. Claro, claro. Es como cuando se quedan los nombres de los dioses para ciertas condiciones, ¿verdad? Pero no significa que los dioses existen. Por ejemplo, el término lunático. El término lunático, que es sinónimo de una persona afectada de sus facultades mentales, viene de influencia astrológica. Porque la luna, ¿verdad? La luna juega un papel en la locura. Y por eso es que, por ejemplo, las leyendas de Hombre Lobo se basaban en que la luna jugaba un papel. Pero eso son, miren hermano, leyendas, cuentos de hadas. Yo me acuerdo que, como le dije, es que en la universidad vi tanto crédulo en esta tontería. Yo me acuerdo que una vez tuvimos una discusión, estábamos en una reunión seria, y se le dijo algo a una de las personas que estamos. Lo que pasa es que tengo un problema astrológico, dijo. Y yo me tuve que levantar y irme a beber agua, porque la verdad es que yo oigo unos disparates en personas, mire, con estudio, a este nivel, diciendo que tenía un problema astrológico. Lo que tiene es poca vergüenza lo que tiene. ¿Qué problema astrológico? Pero mire, todas esas leyendas, la gente, ¿verdad? Las adquiere. Me acuerdo que en una ocasión estaba en otra actividad universitaria, increíble, mucha actividad universitaria, y era de noche, y una compañera, yo la veía molesta, ¿y qué te pasa? Es que esa luna me tiene mal. Y yo, otra tonta que creen estas cosas. Está lunática ya. O sea, que son cosas, hermanos, que tenemos que tener claras. Ahí en estas cosas aplica lo que la Biblia dice, que Dios, como no procuran tener en cuenta a Dios, Dios les envía un espíritu engañoso. O sea, así mismo es. Porque cuando, esto no es neutral, hermano. O sea, si usted no tiene en cuenta a Dios, Dios simplemente saca su mano y saca el cuidado de su gracia de nuestras vidas y nos deja a nuestra ignorancia y a nuestra destrucción. Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos varias preguntas, ¿verdad? Y vamos a tratar de contestarlas todas en esta noche. Tenemos una del hermano Ramses. Dice que si la loto está vinculado con la astrología. ¿Qué tú crees, Jaime? Pues esa es la mejor prueba que tenemos de que la astrología es un cuento de hadas. La astrología es un cuento, porque todo adivinador que se dedica a ganarse la vida de eso podría empezar muy bien jugando un número de loto y ganándose. Claro, se acabó la historia ahí. Ahí usted ve que la astrología es un cuento de hadas. Todos esos astrólogos deberían estar ganándose la loto toda la semana. Pues dan números aproximados. Entonces ahí cae el concepto de la Biblia, donde dice que si el profeta lo que profetiza no se cumple, lo que hay que apedrearlo. Claro. Pues habría que apedrearlos a todos, porque entonces cuando tú profetizas o dices una adivinación que se cumple un 50% de las veces, o un 10%, o un 5%, pues eso es mentira. Exacto. Y por eso, mire, en ese sentido, si usted juega loto, esperando los números que le diga al astrólogo, le espero, mire, grandes decepciones, ¿oyó? Y la pérdida de su dinero, ¿oyó? Porque lamentablemente los astrólogos no se han hecho ricos con la loto. Por eso que la loto no tiene ninguna relación con la astrología. Y es un engaño, ¿verdad? La astrología china, por cierto, le gusta mucho eso de la suerte. Y por eso que usted ve que algunas veces en las galletitas esas que le dan en un restaurante chino al final, tiene por detrás los números de la suerte. Y los ingenuos juegan esos números. Qué chasco siempre se están llevando. Pero pastor, no estamos hablando de esto de una perspectiva de funcional, o sea, de pragmática. Aunque se cumplieran las cosas que estos adivinos dicen. Muy bien. Esto está mal. La Biblia es clara en eso también. La Biblia es clara, porque son formas de revelación no autorizadas. Exacto. Es formas que vienen de su padre el diablo. Sí, pero sería bueno aclarar que no es que Satanás ve el futuro. Claro. Mire, yo fui maestro universitario por varios años. Y yo podía percibir ya por los años, ¿verdad?, qué estudiante me iba a hacer una pregunta relacionada a un tema que yo estaba discutiendo. Y yo podía hasta formular la pregunta. Alguien alzaba la mano y yo le decía,
Yo sé la pregunta que tú vas a hacer. Tú vas a hacer esto. Exacto, profesor. Y no era que era divino. Vas a ver el diablo por viejo. Mire, estamos hablando, mire, que la gente puede desarrollar, ¿verdad? Una percepción. Por eso la Biblia dice que si un profeta dice algo y se cumple, pero te hace seguir otros dioses, no lo oigas. No lo oigas. Pero mire, regularmente esos cumplimientos son de tonterías. Y en ese sentido hay que tener siempre mucho cuidado. Vamos, tenemos otra pregunta. Aquí preguntan que aclare si los Reyes Magos eran astrólogos. Pues mire, la Biblia dice que eran magos y la traducción es astrólogos. Recuerde que en aquel tiempo la astrología y la astronomía estaban mezcladas. Y cuando dicen que eran astrólogos, también eran personas científicas. Eran personas científicas que tomaban y estudiaban los astros. Y sí, eran astrólogos. Ahora, la astrología, y esto es muy importante, zoroástrica, que era, porque ellos eran zoroastristas, era muy diferente a la astrología de las tendencias extranjeras. Zoroastro, por ejemplo, era enemigo del fatalismo. Y él veía en la astrología extranjera, lo que él llama astrología extranjera, un fatalismo que no estaba de acuerdo. Pero en cierta medida, ellos lo que recibieron fueron revelaciones de Dios. Y la estrella, que yo sé que la pregunta va por ahí, la Biblia lo llama una estrella, era un cuerpo, miren, en este caso era un cuerpo celeste especial que Dios había puesto, porque las estrellas no se mueven así, que Dios controlaba y movía ese cuerpo celeste para que ellos llegaran hasta donde estaba Jesucristo. Sí, que eso se ve que en la ciencia nunca se ha podido detectar realmente qué fue eso. Y ellos también se hablaba, hace algún tiempo hay unas teorías de que como los magos de Oriente pueden haber sido influenciados por las influencias de Daniel cuando estuvo en Babilonia, y dejar el conocimiento de que iba a venir un Mesías. Muy bien, muy bien. Por eso es que en ese sentido es que eran astrólogos, ¿verdad? No los charlatanes que hay ahora, ¿oyó? No importa el nombre, son charlatanes. Nadie le puede predecir aquí nadie que eso, dame tu fecha cuando naciste y el día. Mire, yo le doy la fecha mía y no van a sacar nada, ¿oyó? Nada van a sacar. Tengo otra pregunta de un anónimo en Santurce. ¿Dónde la gente dice que las características de las personas dependen del signo zodiacal? Pues de los cuentos de la astrología. Ah, tú eres Escorpio, ¿verdad? Tú eres Piscis. Por esto, ¿verdad? Ah, yo sabía. Mire, ya están predispuestos. Y es el cuento de hadas de la astrología. Pero eso no es verdad. ¿Cómo es posible? Mire, eso se ve en los gemelos idénticos. Eso se ve claro en los gemelos idénticos, que nacen el mismo día, por una diferencia de minutos algunas veces, el mismo día, y son idénticos, las mismas características físicas y todo, y dos caracteres diferentes. Totalmente, caracteres diferentes, mejor dicho. Totalmente diferente. ¿Qué pasó ahí? Se fue a ajuste. El cuento de hadas del signo zodiacal. Tenemos otra pregunta. ¿En qué se basan los espiritistas para decir que Jesús es un ángel? Pues en su mente de loco. Es una irracionalidad porque la Biblia no dice que Jesucristo es un ángel. La Biblia dice que Jesucristo es Dios. Así de sencillo. ¿En qué se basan? Porque no pueden admitir que Jesucristo es Dios. Al admitir que Jesucristo es Dios, tienes que seguirlo firmemente. Y la Biblia condena el espiritismo. Tú no puedes hablar con los muertos. La Biblia lo prohíbe terminantemente, como el pasaje que leímos en Deuteronomio. Aquellos que consultan a los muertos. ¿Oyó? Y la Biblia prohíbe el espiritismo. Totalmente. Y últimamente hemos oído, aún en los movimientos cristianos, de gente que pierde un familiar y dice que otro fue al cielo y habló con ese familiar. Eso es espiritismo, ¿oyó? Y otros en los movimientos de fe que dicen que uno dice que habló con el apóstol Pablo. Eso es espiritismo. Y la Biblia lo condena. La Biblia es clara en eso, ¿oyó? Así que mire, todas esas cosas tenemos que darle
dejarlas a un lado y seguir al Maestro, al que vive para siempre. Y siguiendo con este tema, hermanos, siguiendo con este tema, es importante que veamos que alrededor del mundo la astrología sigue siendo rechazada por todos los centros universitarios. Ningún astrónomo puede ni aprueba la astrología en ningún momento, porque estamos hablando de un cuento, y la Biblia la condena terminantemente. Por eso lo que le hablamos ahorita, ¿verdad?, de que el surgimiento de los planetas, se descubre un nuevo planeta, pero los astrólogos sacaban cartas astrales sin ese planeta cuando el planeta está ahí, ¿verdad? Los gemelos idénticos, nacen gemelos idénticos y tienen caracteres diferentes, caramba, y son del mismo signo. Oiga, y la gente le saca dinero, se pasan sacando dinero de esas cosas. Así que es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos claro lo que la Escritura dice. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, la Biblia nos menciona en su origen que los primeros que buscaron acceso directo a tener un poder y dominio sobre la naturaleza y sobre las cosas, sobre su futuro, fueron Adán y Eva. Ellos afirmaron su independencia de Dios y de la palabra de Dios. Procuraron salvarse a sí mismos por sus propios medios, y es normal que la naturaleza humana busque éxito en la vida, formas de sobrellevar los problemas de la vida. De hecho, en el caso de Adán y Eva no se justificaba porque ellos tenían acceso directo a la revelación de Dios. Exacto. Y consejo directo de Dios, pero en el mundo caído es normal que busquemos de nuestra naturaleza, buscar formas de cómo sobrellevar los problemas, de procurar un cierto nivel de control y dominio de la realidad. Eso no es malo, porque Dios creó al ser humano procurando un orden en su vida. El pecado está en procurar nuestra seguridad fuera de Dios y su palabra, porque eso es idolatría y autoadorarse a sí mismo. Y es uno de los grandes problemas de la influencia de la astrología. Muchos creyentes dicen que leen la astrología por diversión. Eso es. Y perdóneme, no le estoy diciendo que si usted lee la astrología un día porque quiere reírse, pero todos los días ya la diversión ya pasó a curiosidad. Sí, y un pastor, una persona preparada y que entendida, que entienda la diferencia, claro, puede estudiarla por los fines de educación puramente, pero cuando ya está ya la curiosidad, sí, esa curiosidad va más allá y es un asunto de estar involucrándose. Exacto. El involucramiento es pecaminoso, hermano, en esto. El verdadero éxito y el dominio eterno viene solamente por Cristo, por poner a Cristo primero. El único que le da significado a la vida es Cristo Jesús. Exacto. Y es que el significado de la vida está en Jesús, el que vive para siempre. Por eso que la astrología es un engaño total. Y la gente, mire, regularmente... ha habido hasta creyentes, si podemos ponerlo entre comillas, ¿verdad?, que han tratado de ver testimonio en las estrellas, porque como los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia, pues ha habido unos intentos, ¿verdad?, de ver el testimonio en las estrellas de la creación de Dios, pero esos intentos son peligrosos también. Sí, son intentos de personas que más que teólogos especulan con el concepto de que los cielos cuentan la gloria de Dios. A final de cuentas, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero nosotros adoramos al Dios que creó los cielos y no los cielos que fueron creados por Dios. Así que hay que estar muy claro de que a final de cuentas muchas cosas de esta situación, ¿verdad?, de lo que algunos pueden especular sobre el testimonio de las estrellas y eso, realmente lo único suficiente para nosotros tener el verdadero control de nuestra vida. Exacto. Lo tenemos cuando Dios tiene el control de nuestra vida. Mira, yo una vez hablé con un hermano, ¿verdad?, creyente, era muy joven, pero él decía que en cierta medida sí, las estrellas y la luna tienen una influencia en nosotros, porque como la luna
influencia las mareas, ¿verdad? Sí, los líquidos. Exacto, los líquidos, y nuestro ser está compuesto de líquido, un gran porcentaje de líquido para una influencia. Pero ya usted ve ahí la ignorancia, ¿verdad? Porque mire, cuando usted habla así, se está olvidando de la herencia, un ejemplo, Sí, de la crianza. Múltiples factores, de lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Y queremos hablar entonces, siempre hablamos entonces de esas ignorancias de la luna, pero mire, no, nada de eso. Aquí nos llega una pregunta a última hora que voy a contestar en un próximo programa. Desea comentar el caso de Saúl cuando busca una boda, si era una excepción de Dios o un engaño. Y esa ha sido siempre una discusión dentro de los teólogos. Algunos creen que fue una excepción de Dios, que Dios permitió volver a Samuel, y otros creen que fue un engaño. Pero eso, mire, vamos a tener un programa sobre espiritismo y vamos a hablar de eso y vamos a dar nuestra opinión, ¿verdad? Pero recuerde que entre los dos campos hay teólogos conservadores, creyentes conservadores, y eso es muy importante. Dios te bendiga. Tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la una pseudociencia? La astrología desde tiempos antiguos es una pseudociencia desde tiempos muy antiguos. En la antigüedad, en los tiempos en que Dios había guiado a Israel a entrar en la tierra prometida, la astrología se fundía con la astronomía. Pero Dios le advertía a su pueblo que no siguiera agoreros, ni siguiera astrólogos, ni siguiera personas que contemplaban los cielos y las estrellas, y que buscaban con esta forma adivinar el futuro. La Biblia prohíbe tajantemente la práctica de la astrología, porque en ella se encuentra un desafío a la soberanía de Dios, un desafío al conocer el futuro que pertenece a Dios, y un desafío a la ley de Dios. Por lo tanto, esa manía que muchas personas tienen de estar leyendo la astrología todas las mañanas en los periódicos es una práctica contraria a la Escritura. Ahora, hermanos, ha existido muchas astrologías y nosotros hemos oído de varias, ¿verdad? Está la astrología mesopotámica, está también la astrología zoroástrica, está la astrología egipcia, la astrología grecorromana, la astrología china. No sé en qué año estamos, ¿verdad? No sé si estamos en el ratón, el caballo o la rata, yo no sé. Esto es parte de los cuentos de la astrología, ¿verdad? La astrología hindú, la astrología precolombina del Nuevo Mundo, los mayas, aunque eran también grandes astrólogos, también mezclaron la astronomía
con supersticiones astrológicas y llegamos a lo que conocemos como la astrología moderna. Esa astrología moderna viene de los griegos la tomaron de los babilonios y la desarrollaron hasta alcanzar, ¿verdad?, lo que conocemos hoy, su forma presente. Y llegaron a pensar que por medio de ella podrían alcanzar el significado de la vida. Como muchos creen hoy que se puede alcanzar el significado de la vida y el destino de los seres humanos a través de las estrellas. Pero hermanos, desde el punto de vista científico, eso no tiene ninguna base. Palabra que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muy bien, buscamos Isaías capítulo 47, versículos del 13 al 15. Isaías 47, del 13 al 15. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Amén. Cuando hablamos de la astrología, hermanos, hablamos simplemente, y vamos de frente rapidito, de amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. En esta hermosa noche, hoy tenemos el tema de la astrología. La astrología. Así que, amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a discutir ese tema tan importante. Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, y vamos a la lectura de la Biblia. La única regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Buscamos primeramente Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22. Y posteriormente Isaías, capítulo 47, versículos del 13 al 15. Primeramente Deuteronomio 18, del 9 al 22. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agojero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová